Como mujer en la construcción ha sido complejo, ponen en duda tu conocimiento. El hombre tampoco me voy a dejar mandar de una mujer. Soy una deportista frustrada. ¿Frustrada? ¿Por qué? Si todavía puedo serlo. Quiero empezar a correr, inscríbase a una carrera. Ya me inscribí, o me preparo o pongo a sufrir mi cuerpo. Yo defraudé a mi papá, que hizo tantos esfuerzos para sacarme a mí como profesional. Tenía como todo en contra. Inglés, no tenía las licencias, no tenía validado el título. La licencia tiene que ir amarrada a una compañía. Perfecto, es que esto era lo que yo estaba buscando. Sí. A lo que más miedo le tenía me pasó. Yo perdí a mi papá. Mi papi falleció 2 semanas antes a que yo corriera esa carrera por la que yo me estaba preparando. Yo tuve que alzar la mano y decir como, hey, necesito ayuda y está bien. Que el fracaso no te limite a ti, porque si todo sale bien, ¿qué? Hoy estamos con Daniela Buitrago. Ella es colombiana, radicada en Miami, es ingeniera civil y aquí en Estados Unidos es General Contractor. Ella es fundadora de Alazán Construction y además es corredora de 6 medio maratón y 1 maratón. Así que quédense porque además tiene toda una historia de migración detrás de esto y sabemos que van a conectar y se van a inspirar a través de su historia. Bienvenida, Dani. Muchas gracias. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu historia de migración? ¿Cuál es tu viaje? ¿Por qué estás aquí? En efecto, yo estoy aquí hace más o menos 7 años y medio. En Colombia pues tuve la posibilidad de estudiar mi carrera, hacer mi especialización. A los 4 días de que me gradué estaba subida en un avión y dije, bueno, me fui. Pero todo empieza como en esa búsqueda de nuevas oportunidades para tener una mejor calidad de vida. Para nadie es un secreto que en Colombia... como profesional joven, el sistema muchas veces como no es tan, no te ayuda para llegar a alcanzar eso que tú quieres alcanzar. Se dio la posibilidad y bueno, esa ha sido una de las mejores decisiones que te puedo decir hoy he tomado en mi vida. No me arrepiento. Y bueno, aquí estoy. Entonces te graduaste de ingeniera civil, hiciste una especialización y a los 4 días de hacer tu especialización decides tomar un avión y migrar. Literal. Pero con la decisión puesta en que te ibas a quedar ya en Estados Unidos. No, hoy te confieso que yo no dije, bueno, vamos a ir a ver qué pasa. ¿Sí? Pues porque claro, tú venías como... con tu carrera, la especialización, esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Cómo se va a ir a un país a empezar otra vez prácticamente de cero? O sea, está loca. Pero cuando llegué acá, este país de verdad me mostró que todo mi proceso y todo mi desarrollo y mi futuro de verdad iba a poder depender solamente de mí, de lo que yo quisiera hacer, de lo que yo tuviera la decisión de decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y literal es el país de las oportunidades y hay que salir a buscarlas. Yo amo mi país, yo amo decir que soy colombiana, pero digamos que allá no dependía tanto de, no dependía al 100% de ti como ese progreso, ¿no? Entonces, cuando yo identifiqué eso acá, yo dije, bueno, este es mi lugar, aquí me veo futuro, así que tomé la decisión de quedarme también. Y cuando llegas aquí, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo acá fue en un restaurante de comida cubana. ¿Trabajaste como mesera? Entré siendo host. Ok. Yo le tengo tanto cariño a ese trabajo porque para mí fue como ese crecimiento personal que tuve aquí en este país. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo hacía acá, yo dije, bueno, vamos a buscar trabajo. Entonces me metía como a una página, bueno, que aquí es como, tú ves qué lugares están buscando trabajo y yo cogía una listica y yo anotaba. Yo, bueno, esta es mi área, esta es mi zona. No teníamos carro. Entonces yo dije, bueno, de acá no me puedo salir, necesito ver qué hay disponible acá. Y literal me iba al lugar como, hola, ¿puedo hablar directamente con el manager, por favor? Okay. O sea, yo no le decía como a la persona al frente, hola, vengo a buscar trabajo. No, yo dije como, necesito hablar directamente con el manager y que él vea
como la gana que tengo de Claro. trabajar, como que vea mi personalidad y demás, tengo mucho más chance. Háganlo, o sea, es algo que Sí. uno tiene que hacer. Y me acuerdo que así lo hice ahí y ¿Te pude funcionó? hablar con el manager y él me decía, no, pero ¿y cómo está tu inglés? Claro, a mí me tocaba tomar órdenes, no solamente como, hola, sí, te toca esta mesa, no, allá me tocaba tomar las órdenes de todo lo que iban a recoger. ¿Y cómo estaba tu inglés? No, mi inglés en ese momento estaba como básico, real, muy Sí. básico. Tanto que el primer día que yo empecé, yo estaba sola en el front desk. Yo era, Dios, que no suene ese teléfono, por favor. Yo no me importa no tener órdenes hoy, no tener el tip, no. Que no suene el teléfono. Yo decía que no suene el teléfono porque esto va a ser como, ay, Dios. ¿Qué digo? ¿Qué digo? O sea, me van a decir de pronto algo que no voy a entender, pero bueno, ese fue mi primer trabajo y le tengo mucho cariño a todas las personas que conocí en ese lugar. Pero mira, la importancia de tener decisión, ¿no? Porque eso es como romper inicialmente con ese miedo de muchas personas de no sé inglés, no me van a aceptar en el trabajo, yo cómo me voy a ir a hacer host cuando ni siquiera sé inglés y tú no, yo hablo con el manager y que le digo que tengo todas las capacidades y lo hago, te lanzaste de una. Bueno, cuéntanos un poquito cuánto te pagaban en ese trabajo, cuánto tiempo duraste. Yo en ese trabajo duré 8 meses. Cuando empecé como host. Me pagaban cuando yo entré ahí. Duré como 2 meses que me pagaban como el famoso periodo de prueba que te dan a ti. Sí. Ay, yo no me acuerdo, como 8 algo la hora. Ok. O sea, era obviamente más los tips que cogías, a veces éramos varias chicas adelante y demás, pero bueno, con el tiempo yo dije, bueno, esto no me va a quedar grande. Me aprendí ese menú, mejor dicho, al derecho y al revés, en inglés, en todos los idiomas posibles. Y yo dije, bueno, de acá el vocabulario no se me va a salir de acá. Y bueno, ya después empecé ya después me pasaron a ser mesera. Sí. Entonces, pues ahí ya me solté y bueno. Ahí. ¿Y cómo haces ese paso o ese tránsito a tu primer trabajo o a entrar un poquitico en algo relacionado con la ingeniería civil? Bueno, eso fue muy lindo. La verdad, yo digo que en este país, Dios a mí me ha puesto personas que me han dicho como, hey, es por acá, es por allá. Me acuerdo mucho, yo trabajé en un lugar, en Victoria's Secret. Ok. Y allá había una chica y ella me dijo, mira, nosotros acabamos de llegar de Venezuela, mi esposo es arquitecto en Venezuela, él se metió a esta plataforma que les dije, a Indeed, y él publicó todo y él empezó a aplicar a compañías. Así él no tuviera como las certificaciones, así él no tuviera como todo lo que le pedían. Y pues el inglés tampoco lo tenía tan bueno, entonces ella me decía, pero aún así él aplicó, lo llamaron y ahora hay una compañía con la que está trabajando y esa compañía le está pagando como todo su aprendizaje, le está enseñando todo, lo están capacitando, incluso con el inglés lo están ayudando porque vieron valor en su carrera, lo que traía, lo que sabía. Entonces me decía, hazlo. Hay estas páginas y estas. Yo, bueno, vamos a hacerlo. Y literal, un día conseguí un trabajo de dibujante. Ok, ¿cómo es eso? Yo sabía manejar AutoCAD. O sea, yo, gracias a Dios, en Colombia tuve un acercamiento con muchos programas de ingeniería, AutoCAD, Revit, todo esto. Sí. Y yo vi como una compañía, hacían como todo este tipo de... todo lo ornamental con metales y esto, entonces hacían unos gates con unas figuras y unos diseños así en espiral. Y decía, se necesita dibujante, pero era en West Palm Beach. Y yo, lejos. Pero se interesaron. Y yo dije, bueno, es la primera puerta que se me abre, vamos a agarrarla, o sea, voy a tomarla. Fui hasta West Palm Beach, me entrevisté con ellos, les gustó, me pusieron a prueba. El primer dibujo que me pusieron a hacer fue como una reja con un montón de espirales que yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer esto? Bueno, la saqué adelante, empecé con ellos. Yo trabajé con ellos como 8 meses al final. Me tocaba irme en tren.
Wow. O sea, en carro de la casa a la estación, dejaba mi carro ahí, me iba en tren, ahí me recogía un señor que trabajaba ahí en la compañía, que pasaba ahí como todos los días, y así sucesivamente. Pero pues yo empecé por ahí. Claro, tú vienes haciendo dibujos en metros, centímetros, acá pies, pulgadas, y de ahí para adelante lo que es. Entonces como que eso fue muy bonito también. Y después, o más bien, ¿cuánto tiempo duraste en ese trabajo? ¿Hiciste algún otro acercamiento a la ingeniería civil? Cuéntanos un poquito. Hoy en día digo como, uy, ahí aprendí a hacer esto. Que ahora digo como, ya sé que era, ¿para dónde iban mis dibujos? Iban para ese lugar. Bueno, yo lo que te dije, yo duré ahí como, yo no me acuerdo si fueron como 8 meses, más o menos. Pero claro, es que el viaje era demasiado desgastante. Sí. Era demasiado desgastante. Y eso que en tren, pues yo utilizaba el tiempo del tren para estudiar inglés. O era de verdad muy tranquilo. Sí. Pero yo siempre he tenido como eso de que, o sea, de aquí para adelante, ¿qué más hay? Yo seguía buscando, yo nunca paré de buscar como otras oportunidades. Okay. Y es algo que hoy en día le digo a todas las personas que tengo a mi alrededor que de pronto quieren hacer un cambio o algo así. Les digo, mira, nunca pares de ir a golpear puertas. Una aplicación es una puerta que tú vas y le haces así. Claro. Así que no pares. Así tengas tu lugar, tú no sabes si se te puede abrir una puerta mucho mejor. Obviamente, si estás en un lugar que estás súper cómodo y que te están apoyando a crecer, bueno, súper, pero pues si ya ves que estás en un lugar donde estás así como, ok, aquí ya no puedo crecer más, sí, empieza a buscar cómo crecer en otro lugar. Y eso hice. Y de ahí salí a una compañía de ingeniería ya aquí en Miami Lakes. También era hacer dibujo, pero ya era hacer dibujo estructural, dibujo arquitectónico, dibujo de ya un poco más de ingeniería como tal. Sí. Me da curiosidad saber si sentiste el cambio en el pago respecto a lo que te pagaban de mesera a respecto a lo que te pagaban como dibujante. ¿Sentiste un cambio importante? Es que cuando tú eres mesera, tú sabes que a ti te pagan como las horas, no es lo que vale. Sí. Era como los tips, pero sí, claro, tú sientes, porque por ejemplo ahí mi pago de hora era como 5 o 6, no me acuerdo muy bien. Y pasar ya como de dibujante la hora, ¿cuánto era que me pagaban? Como, creo que yo empecé como en 14. Claro, que ahí sentiste el cambio. Entonces ahí sentí el cambio y ya era algo mucho más estructurado. Sí. Entonces, si tú ya entras a una compañía, ya vienen todos los beneficios que tiene tu compañía y no era solo eso, era como todos los contactos que tú empezabas a tener. Claro. Entonces, sí se siente el cambio. Bueno, entremos al mundo de General Contractor. ¿Qué es esto? Bueno, el General Contractor es como esa persona o empresa que se hace cargo de liderar y hacer que un proyecto de construcción, remodelación, renovación, pase, sí, se ejecute. Pero pues uno está como a cargo de, uno es el que tiene que lidiar con el resto de partes que hacen como un proyecto posible. Entonces el General Contractor es como el que se encarga de hacer que un proyecto se haga realidad. Sí. De construcción en específico. ¿Cómo hiciste para presentar exámenes, para adquirir el título? ¿Cómo es ese proceso? Okay. Básicamente son 3 exámenes. Okay. Entonces el primero es como de negocios, como Business and Finance es el nombre. Y después hay otros 2 que son ya más de la parte técnica. Okay. ¿Sí? Entonces yo te voy a hablar, por ejemplo, en mi caso, yo tenía muchas formas de validar mi carrera acá. Entonces la primera era como sacar como... hay algo que se llama para ser professional engineer, que son como los que firman los diseños, sí, y se hacen responsable de todo el paquete de planos que a la larga sí hace realidad, por decirlo así. Sí. Mi especialización fue en administración y gestión de proyectos. Okay. So, a mí siempre me gustó todo el tema del management, del project management. O sea, yo decía, no me interesa tanto como el diseño y tener el sello y ser un ingeniero de récord de un proyecto. A mí me gusta más la ejecución.
Okay. Entonces, manejar un budget, contratos, que el cronograma vaya bien, todo este tipo de cosas siempre me apasionó. Entonces ahí fue donde dije, ok. Alguien me mencionó, me dijo, pero ¿por qué no sacas la licencia de General Contractor? Y yo, ¿qué es eso? Así como, ¿qué es eso? Sí. Entonces empecé a investigar y bueno, en efecto tienes que estudiar. Por ejemplo, para pasar el de Business and Finance, son unos libros, o sea, un libro es como así, todo es en inglés, ¿no? Sí. Entonces eso ya para mí era una barrera. Yo dije como, uy, estudiar esto en inglés va a ser un poco complejo. En mi caso, salió una ley en el 2020, en el 2020, creo que fue que salió. Decían, si tú tienes una carrera relacionada con la construcción en tu país, que al hacerle la equivalencia alcance un GPA, que es como una equivalencia que ellos tienen de más de 3 o de más de 3, tú solo presentas el examen, el primer examen de Business and Finance. No. Todo lo técnico se hace como una excepción, se te valida, por decirlo así. Y yo, ok, aquí entré yo. En el momento. Sí, en el momento, porque antes de que esa excepción saliera, antes de que esa ley pasara, yo había presentado el examen de Business and Finance y yo lo perdí. Ah, ya, claro. Pero hoy en día yo digo, con razón lo perdí. O sea, yo digo que siempre en la vida a uno le pasan las cosas por algo, ¿sí? Y yo cuando lo perdí, yo dije, ok, aquí mi problema más grande es el idioma. Okay. Es muy complejo, o sea, manejar este tipo de lenguaje en inglés. Y después se me abre esa oportunidad, yo dije, bueno, vamos a sacarlo. Me preparé otra vez para el examen y lo volví a perder. Y yo decía, ¿en qué estoy fallando? O sea, ¿qué está pasando? Me acuerdo que esa segunda vez que lo perdí, yo dije como, bueno, no me dio como tan duro, ¿sabes? Algo me decía como, sé que es el inglés. Okay. Entonces después lo dejé un poco, dije, voy a trabajar más en el inglés. Por temas de trabajo a mí se me abrió otro mundo y me metí con otras compañías donde yo ya hablaba el inglés. Súper. Y ya la tercera fue la vencida. Y ahí sí dije como, nada, ya sabía que cada falla que yo había tenido, o sea, no era una falla o era algo malo, sino yo dije, ok, tengo que optimizar tiempos, si estas preguntas las voy dejando para el final porque tienen menos puntaje, el inglés lo mejoré. Entonces ya cuando llegué a la tercera yo dije, bueno, ¿es esta o es esta? Claro, ya tenías la experiencia. Ya la pasé. Entonces, en mi caso, yo pasé ese examen. Obviamente uno tiene que tener cierta experiencia validada para cuando llenas la aplicación y demás. Y bueno, así fue que yo me convertí en General Contractor y saqué esa licencia. Las personas que de pronto no tienen la carrera, sí tienen que presentar los 3 exámenes y tienen que demostrar cierta experiencia en la construcción para que se las den. Es determinante saber inglés y es determinante tener conocimientos de construcción para entrar a presentar esos exámenes y pasarlos. Yo te puedo decir que sí. O sea, yo digo que si uno se quiere meter en este mundo, tienes que conocer algo o por lo menos te tiene que gustar. Porque pues va a ser tu pan de cada día. Y el inglés puede que tú pases un examen así como con un inglés medio, lo puedes hacer. O sea, todo depende de cómo uno se lo proponga. Lo bueno es que los exámenes son con libro abierto. Okay. Entonces, es más que todo como la comprensión y entender cómo los procesos. Entonces, bueno, eso es una ayuda. No te puedo decir cómo no, si no sabes, o sea, nada de inglés, o sea, no lo puedes hacer porque pues ya depende de cada persona. Pero sí siento que te ayuda un poquito más. ¿Qué pasa cuando ya tienes tu General Contractor, ya tienes tu licencia? ¿Cómo decides tú empezar empresa? ¿Cómo pasa esto? Bueno, es que yo creo que lo que a mí me motivó para sacar la licencia
fue eso. Yo dije, yo quiero sacar mi licencia porque yo quiero tener mi compañía de construcción. Mi papi fue ingeniero civil. Sí. Él fue un hombre que tuvo tanta experiencia y yo me acuerdo que yo hablaba con él y uno de mis más grandes sueños era como, ok, porque claro, como cuando yo me vine para acá, fue un choque muy fuerte y yo pensaba mucho, yo defraudé a mi papá que hizo tantos esfuerzos para sacarme a mí como profesional. Entonces eso también fue un motor para mí todo el tiempo. Yo decía, no, yo voy a demostrarle que yo sí lo puedo hacer acá. Claro. Porque aquí mucha gente me decía como, apenas llegué, me dijeron como, no, olvídate de tu carrera porque eso aquí no... O sea, te toca empezar literal de ceros y yo, ¿cómo así? Pasa mucho. Pasa demasiado. Y hoy en día yo siempre le digo a la persona que puedo, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, porque es que eso no lo decide esa persona, eso lo decide realmente uno. Entonces, claro, yo siempre tenía como esa cosa. Yo hablaba con mi papá, yo le decía, no, es que hay una forma de hacer que yo tenga el permiso de construir acá y yo lo voy a hacer, literal. Y yo hablaba con él mucho de montar mi compañía, porque mi sueño más grande era que ese hombre estuviera acá viviendo, ayudándome a construir, que la vida no me lo permitió, pero pues bueno, aquí estoy y yo sigo enfocada como en lo que quiero. Ahí sacaste entonces ya la licencia de General Contractor y... Exacto. ¿Y cómo te lanzaste a abrir la empresa, compañía. la Entonces, compañía? Claro, cuando tú sacas la licencia, a ti te dicen, la licencia tiene que ir amarrada a una compañía. Ah. Entonces, pues, yo, perfecto, es que esto era lo que yo estaba buscando. Sí. Entonces creé mi compañía, creé Alazán, que Alazán realmente, el nombre Alazán es un honor hacia él. Y yo la creé también al poco tiempo después de que él falleció, y creo yo esta compañía y bueno, de ahí en adelante pues no ha sido un camino fácil porque emprender en Estados Unidos también tiene sus duras y maduras, pero bueno, ahí voy. ¿Cuál crees que fue ese mayor obstáculo que se te presentó para abrir tu empresa? Yo creo que todo lo que necesitaba para llegar a ese punto, porque pues claro, yo quería abrir era una compañía de construcción. Claro. Entonces, todo lo que tenía que tener, todas las licencias, toda esa experiencia que yo tenía. Claro, cuando yo llegué acá, yo tenía como todo en contra. El inglés, no tenía las licencias, no tenía validado el título, no. Entonces, creo que eso ha sido como de las cosas más... Claro. Pero bueno, ahí fui como, ok, ¿necesito esto? Ok, ya lo tengo. ¿Qué más necesito? Ok, ya lo tengo. Ok, vamos para lo siguiente. Entonces, eso ha sido como lo más retador y pues retador también es como mujer entrar en este mundo. Pero bueno, ha sido un camino interesante. Cuéntanos sobre eso porque es interesante. ¿Cómo es estar tú en un rubro o en un área que es dominada por hombres? ¿Cómo se maneja esto donde prácticamente a veces ni siquiera lo importante es el conocimiento, sino tú no perder esa identidad y mantenerte fuerte por dentro porque se sabe que es difícil? Sí. Cuéntanos cómo es este proceso, qué identificas tú, qué pasa cuando una mujer está en esta área, qué dificultades. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, como mujer en la construcción ha sido un poquito complejo, por decirlo así, porque muchas veces por ser mujer ponen en duda tu conocimiento y eso lo he vivido un montón, porque piensan, ay, bueno, llegó ella y bueno, ¿ahora qué va a decir? No, pero es que tú no sabes mucho de esto. A mí me lo han dicho. ¿Te lo han dicho así sí, me lo han de frente? Dicho como, oye, es que esto quedó mal. Tienes que venir a hacer que las cosas queden bien. No, pero es que eso quedó bien. Mis muchachos me dijeron que quedó bien. Yo te estoy diciendo que eso quedó mal. Tienes que venir a corregirlo porque pues tengo inspección. Sí.
no, es que tú no sabes mucho de X o Y tema. No, es que... Y yo, bueno, pues, ¿qué pasa? Uno tiene que ser en este rubro muy inteligente como mujer. Entonces yo entrar como a una discusión o cosas así, yo simplemente agarro qué herramientas tengo yo para demostrar que sí sé, pues Sí. mi conocimiento, mi experiencia y todo este tipo de cosas. Yo, ok. Y yo con eso es que he enfrentado este tipo de situaciones. Y en efecto, ellos solo se dan cuenta de que de verdad las cosas estaban mal o que uno sí tenía la razón, porque yo siempre cuando tengo algo por decir, yo sí lo sustento mucho, pues Sí, con mi herramienta. O sea, si yo tengo que seguir un plano y las cosas no están como lo dicen, como el ingeniero lo quiere, o sea, mi labor como tal es hacer que todo se haga. Es como un Lego. Yo te hago el Lego, pero yo sigo las instrucciones. Si yo no sigo las instrucciones, me va a quedar al revés o puede que falle. Entonces, ese ha sido un poquito retador el lidiar muchas veces también con el ego del hombre, sí. ¿sabes? Porque el hombre es como, tampoco me voy a dejar mandar de una mujer. Y eso sí, pues tristemente, me dicen que últimamente se ve menos, porque pues tengo varias colegas mujeres, me dicen, no, pero es que hace años eso era terrible, ahorita no es tanto, pero aún así, Lo en has mi edad, vivido. o sea, yo lo he vivido, yo lo siento. Wow. Entonces ha sido bien retador. Claro, y es que es un estereotipo porque se van directamente al área de conocimiento, ¿no? Al área de Literal. que no sabes, no conoces, teniendo tú las herramientas y bueno, lo demuestras y Sí, sí, sí. bajas egos y también deconstruyes esa imagen que tiene que la mujer no puede con esos asuntos, ¿no? O que también eres como, de verdad todavía te siguen viendo muy débil. Sí, hay veces que yo de pronto estoy en una obra o en un lugar donde estamos haciendo algo y yo soy ese tipo de personas de que yo me echo mi equipo al hombro. Sí, Sí. sí, yo tengo que botarme al piso, hacer un layout para que el cliente me lo apruebe lo más rápido posible, yo me boto al piso y lo hago. O si tengo que levantar algo y a veces dicen, no, pero es que te voy a llamar otra. No, no, o sea, déjame que yo, o sea, yo puedo, yo soy fuerte, yo también, o sea, Claro. no, como no me cataloguen como de que es mujer, no tiene fuerza, o no puede, o no. Entonces todavía eso también se ve, pero Claro, se ve bastante y más en ese tema también de la fuerza y la inteligencia, como tú muy bien lo 100%. plasmaste. Cuéntanos, a pesar de todos estos obstáculos que igual has vivido, ¿cómo consigues tú tu primer cliente? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, mi primer cliente fue una recomendación. Entonces me llegó, él básicamente quería, me acuerdo mucho, él quería como sacar un permiso para reemplazar un piso. Entonces ese fue mi primer cliente con Alazán. Me, pues lo valoré mucho porque es que en este medio es de el voz a voz, Exacto. ¿sabes? Y eso, o sea, se siente bien saber que los demás empiezan a tener confianza en ti, te empiezan a decir como, no, mira, le di tu número a tal persona porque yo sé cómo trabajas, ok. Y ha pasado. Entonces, ese sí me acuerdo que ese lo tengo así como mi primer cliente. Cuéntanos un poquito respecto al factor dinero, al factor económico como general contractor. Por ejemplo, en ese tipo de servicios como sacar una licencia para un piso o una remodelación, ¿cuál puede ser la ganancia que puede tener un general contractor en esta área? Cualquier general contractor no hace un trabajo por menos del 15% de la ganancia. Ya todo va a depender de tu gasto administrativo. Ya si tienes una compañía que tienes que mover, que pagas una renta, que tienes 10 camionetas, que tienes, pues obviamente van a tener que poner un poco más, pero eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Entonces, más o menos para que Sí. más o menos saquen ahí como las cuentas, eso es lo mínimo que una persona, porque si no, o sea, lo puedes buscar por otros lados Claro. también. Entonces, ese es como un estándar y es un universal que cualquier persona te puede decir. Hablando de clientes,
¿Qué fue, Dani, lo más difícil para ti? ¿Conseguir clientes o conseguir las licencias, que también sabemos que es importante? O yéndonos un poquito más a la parte interna, romper tus propios miedos. El antes de, el sacar todo y el estar preparado para ofrecer un servicio en este medio. Eso para mí siento que es lo más complejo. A la larga, buscar tus clientes es simplemente mostrar tu trabajo. Entonces, en eso me siento cómoda. Sí. Me siento cómoda mostrando mi trabajo y sé que eso va a atraer más y más y más y más. Pero sí, todo el tema antes de, para llegar al punto de ofrecer un servicio. Cuéntanos de pronto si has cometido algún error o algo de pronto no tan bueno para tu compañía y cómo lo resolviste. Bueno, algo que sí sé que cometí ese error y es creer que yo podía hacer todo sola. Okay. Eso me pasó factura porque llegó un punto en el que yo dije, no, espérense, o sea, ni porque el día puedas estar despierta las 24 horas del día produciendo, yo no puedo con todo. Y me tocó empezar a mí a buscar ayuda porque yo empecé a sentir que todo se empezó a frenar. O sea, claro, cuando tú empiezas a sentir que tomas más tiempo en hacer las cosas, empiezas a incumplir con fechas o cosas así, yo dije, no, espérate, porque es que de aquí ya se me salió de control. Entonces no puedo sola, me toca empezar a delegar, me toca empezar a enseñarle a otras personas a hacer X o Y cosa en la que yo necesito ayuda. Entonces esa sí fue una de las cosas que... Y también recibir muchas cosas y decirle sí a todo y no estar como enfocado en, sí, ok, claro, en la construcción tú puedes ofrecer una cantidad de servicios porque pues este medio se presta para eso, pero el no tener como claro en qué te quieres enfocar también me hizo en algún punto recibir y dije como no, espérate, se me fue el foco porque quiero meterle mi energía a esto y volvernos muy buenos en esto. Eso también como que ha sido una de las decisiones que al principio tomé, que dije como no, espérate, hay que cambiarlo. ¿Qué tan escalable es este negocio? Es muy escalable, porque pues tú puedes arrancar con un servicio hoy en día de, no sé, hacer nueva construcción de una casa, pero después haces una construcción de 10 casas, luego después ya entras a otro nivel y haces edificios, entonces es demasiado escalable. Es demasiado escalable. Tiene muchas áreas en las que tú te puedes desarrollar. ¿En qué punto estás tú y a qué punto quieres llevar tu empresa? Bueno, ahorita estamos haciendo nueva construcción residencial. Ya estamos entrando fuerte a residencial de lujo, pero a mí sí me gustaría llegar a ya edificios. Ese es mi siguiente punto. Es que hace poquito lo hablé. Dije, ya mi siguiente es edificios. ¿Y esa es como la parte más top, como para entender un poquito hacer edificios, o dentro de ser general contractor, cuál es la parte más top? Bueno, es que yo creo que eso depende mucho de que para uno que es tan top. Sí. Porque, digamos, yo soy contratista, pero también soy ingeniera. Okay. Y a mí todo este tema de las estructuras, las megaestructuras, me parecen soñados. O sea, estos estadios, puentes así, o esos edificios que tú dices, es que esto tiene ingeniería pura. Ese para mí, por ejemplo, sería un top. O sea, ya estar en un megaproyecto que ya es algo que requiere una ingeniería muchísimo más, como muy especializada en eso. Sí. Eso para mí me deslumbra. Ok, lo que te apasiona, lo que te mueve. Es que a mí me encanta mucho la ingeniería, la estructura. Para mí, o sea, el concreto, varillas, resistencia, toda esta estructura. O sea, a mí la estructura como tal de todo me encanta. Mira, una persona que se esté sintiendo identificada con todo esto que tú estás diciendo, que le encante, pero que se sienta de pronto perdida, que no sepa por dónde empezar, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le recomendarías por dónde empezar? ¿Qué tiene que hacer específicamente acá en la Florida?
que cuestione. Sí. Es que acá hay mucha desinformación. De verdad, hay mucha desinformación. Uno tiene que saber en qué punto está, lo que necesita, pues para saber si uno pues tiene la posibilidad de moverse por aquí o por allá. Entonces, es más que todo eso, buscar información. Pégate, o sea, a mí me encanta pegarme de las personas que ya han hecho cosas que yo quiero hacer. Entonces, saber qué consejo me das, cómo lo hiciste. Por ejemplo, lo de la excepción que te conté. Sí. Yo que estoy tan rodeada de gente que ha venido de otros países, que ahora están tratando de sacar sus licencias, como a 5 personas, no te miento. Yo les he contado lo de la excepción, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Entonces me decían, no, pero yo no sabía, eso sí lo puedo hacer, pero yo tengo mi carrera, Bueno, pues es esa desinformación que hay, que es lo que muchas veces hace que muchas personas no lleguen a donde quieren llegar. Que hasta el momento hemos hablado pues de toda la parte de construcción por fuera, ¿no? Vamos a irnos un poquito más adentro y es esa construcción interna que también se puede hacer a través del cuerpo, porque como lo mencionamos, pues tú también eres corredora. Entonces, para empezar un poquito con este tema, te hago la misma pregunta que con la construcción. ¿Qué tiene que hacer una persona que de pronto le apasione correr, le guste correr, pero no sabe cómo inscribirse a una maratón, no sabe cómo es ese proceso? Tú tomas la decisión y te inscribes. Obviamente hay maratones de maratones o media maratón de media maratón. La mayoría de medias maratones tú te puedes inscribir. Sí. Hay maratones que sí requieren ciertos tiempos, por decirlo así, para que las puedas correr o te puedas solamente inscribir a ver si quedas seleccionado. Pero no, o sea, cualquier carrera, es más que todo la decisión. Yo le digo a cualquier persona que quiere empezar a correr, ¿usted quiere empezar a correr? Inscríbase a una carrera, porque cuando usted se inscribe a una carrera, me pasó a mí, es que uno dice como, bueno, ya me inscribí, o me preparo, o pongo a sufrir mi cuerpo. Sí. Cuéntanos qué estaba pasando en tu vida cuando decidiste que correr era lo tuyo y te diste cuenta que te apasionaba. Bueno, de hecho yo toda mi vida he sido como muy activa, muy deportista, pero cuando yo entré al running ya serio es porque estaba buscando llevar como toda esta pasión y este ámbito deportivo ya como a otro nivel, ¿sí? Yo toda la vida decía, como me decían, ¿y si tú estuvieras en otra vida, qué te gustaría hacer? Y yo, deportista de alto rendimiento, les decía yo. Entonces les decía como, soy una deportista, una deportista frustrada. Y un día yo me paré y yo, pero frustrada, ¿por qué? Si todavía puedo serlo. Entonces, por cosas de la vida, me salió no sé, yo te aseguro, yo me acuerdo que yo estaba trabajando y me salió como la publicidad de la media maratón de Miami. Y yo, ¿qué es esto? Yo venía corriendo, pero eso que tú corres como por estar en forma o algo así. Pero yo decía, qué bacano sería correr para adaptar tu cuerpo para que aguante cierta resistencia, cierto tiempo moviéndose y también alcanzar ciertos tiempos. Claro. Y tener el compromiso de, ok, hay que entrenar y empezar a autoconocerse. Entonces dije, bueno, no, vamos a hacerlo. Pero estaba más o menos en ese punto de mi vida en el que deportivamente dije, ok, no, yo quiero llevarme como al siguiente nivel. Hablando de este tema, Dani, el deporte muchas veces es un hábito, pero a veces se convierte también en un refugio para muchas cosas. 100%. Sabemos que, bueno, tú tuviste un proceso personal bastante difícil y lo mencionamos con mucho respeto, pero lo mencionamos porque sabemos que para otras personas que pueden estar viviendo esto, pues puede ayudarles o puede ser inspirador o puede ser sanador. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ese evento importante que pasó en tu vida y cómo fue ese proceso de aceptación, llamémoslo así, tú me confirmas si lo podemos llamar así, a través de correr. Sí, correr a mí definitivamente me cambió todo. Esta situación de la que tú hablas es... todo inmigrante le tiene pánico a perder a una de las personas que más ama, que está dentro de su núcleo. Papá, mamá, hermanos, abuelos.
alguien importante Sí. que es de tu núcleo y que te tocó dejar atrás para venir a cumplir tus sueños, buscar lo que quieres en este país. A mí me pasó que, bueno, cuando yo viajé, prácticamente pasaron como 5 años y pues yo no había podido, hoy en día yo no he podido ver a mi familia porque pues no tienen la visa, Sí. se las han negado, pero en esa espera yo perdí a mi papá. Entonces fue un momento que hoy en día digo, ok, a lo que más miedo le tenía me pasó. Digamos que cuando uno viaja para acá y uno sabe que uno no va a poder tener contacto con ellos, yo digo que desde ahí a ti te empieza un duelo de no tener la presencia física de esos seres que tú amas. Pero cuando ya pasa este tipo de situación que te choca y te dice, ok, mira, esta es la realidad y te pasó, obviamente puedo decir que fue una situación un poco compleja, fue demasiado de las situaciones más confrontantes para mí, pero también puedo decir que ha sido la situación que más fuerte me ha vuelto a mí en la vida. Entonces cuando esto pasa, yo digo que a mí la vida me venía preparando, porque yo entré, eso pasó en enero, y yo en septiembre del año anterior, yo empecé a correr. Entonces cuando yo empiezo a correr, obviamente correr a ti te da una fuerza mental increíble, pero una fuerza mental que yo digo, uff, es de otro nivel. Y ya las situaciones de la vida, las situaciones complejas de la vida, tú las empiezas a manejar de una forma muy diferente. También empiezas como sí, como uno empieza a ver la vida de una forma completamente diferente. Entonces cuando me tocó enfrentarme con este choque, yo puedo decir que si yo no hubiera tenido el running en ese momento, porque mi papi falleció 2 semanas antes a que yo corriera esa carrera por la que yo me estaba preparando. Entonces, obviamente tuve mi duelo, pero fue un duelo más... Yo fui muy fuerte en ese momento. Para mí eso fue un momento de choque, pero decir como, ok, esta es mi situación, eh, vamos a transformar ese dolor. ¿Sí? Entonces lo que yo hice fue coger todo este dolor que yo tenía y nada, me enfoqué muchísimo más en el deporte. Ahí casualmente también estaba pasando que yo acababa de pasar el examen y yo le alcancé a decir a él, como pase el examen, voy a tener mi licencia, voy a tener mi compañía. Entonces, en este país, ese dolor yo lo transformé como en esa motivación. Yo dije, ok, duele, pero vamos a hacer que, aparte todo esto valga la pena. Y yo creo que eso para mí fue como un impulso a partir de ese momento brutal. Para de pronto una persona que no es deportista, ¿verdad? Que de pronto no es su área, ¿cuál crees que sería la manera de también fortalecerse mentalmente? Porque como tú lo dijiste, es uno de los mayores miedos que tenemos nosotros como migrantes de perder un ser querido. Y aquí hay 2 partes, ¿no? Uno es eliminar ese miedo, aprender a procesarlo y aprender a entender lo que de cierta manera es una decisión que se tomó, migrar, y que corremos ciertos riesgos como 100%. es. Entonces hay 2 partes, como eliminar ese miedo, pero la otra parte es cómo enfrentarlo cuando te toca. Entonces, ¿cuál sería de pronto esa recomendación que tú harías para una persona que a lo mejor no es deportista para que pueda fortalecerse frente a una situación de estas? Aférrense mucho a todas esas personas que uno tiene acá, pero también dejen sentir su duelo, ¿sí? Yo me acuerdo que yo me iba sola a la playa y lo soltaba, o también tuve que buscar, por ejemplo, en algún momento, buscar ayuda está bien, Sí. porque son cosas que
son más grandes que uno, y si yo lo quería transformar en algo que de verdad se volviera como una motivación, yo tuve que alzar la mano y decir como, hey, aquí hay algo en lo que necesito ayuda y está bien. El deporte siento que es algo que sana un montón, pero también esos tiempos con uno, la escritura, a mí escribir me sirvió, pero yo creo que le hice unas 10.000 cartas a mi papá. Pero claro, tú sientes que vas soltando, porque Claro. eso es lo que uno tiene que hacer, uno tiene que empezar a soltar, no quedarse con nada, porque hasta fisiológicamente uno tiene que darle esa orden al cerebro de decir, ok, tuviste una situación dolorosa, pero a ver, ¿cómo te sientes? Necesitas sacarlo, y si no tienes cómo sacarlo porque acá hay gente que es muy solita. Sí. Si no lo puedes sacar con otra persona, pues siéntate tú y bótalo. O sea, cuando tú lo escribes ya salió de ti. Entonces como que esa es otra forma que pueden usar. A mí me sirvió un montón también. Sí, definitivamente has hablado de dos herramientas muy poderosas, que es el deporte y la escritura para poder liberar tus pensamientos y liberar tu mente. Retomando todo este tema del deporte, bueno, sabemos que psicológicamente libera dopamina, serotonina y pues digamos que ayuda a que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestras emociones se regulen. Te quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado el deporte esa Dani interna que tú tienes? No, le dio vuelta a 360, literal. No, es que tú te vuelves, bueno, la disciplina que me dio el deporte da paz. Siento que da mucha paz, da mucha tranquilidad. Obviamente cuando tú te ves tan fuerte físicamente, mentalmente también te vuelves muy fuerte, porque es que el correr o el hacer algún otro deporte es tu cuerpo todo el 100% diciéndote para porque quiero parar, y es tu mente diciéndole, no, es que no vas a parar, no, ¿por qué vas a parar? Entonces esa batalla mental que uno coge mucha fortaleza, pero internamente soy otra. Incluso tengo mucha más confianza en mí, en lo que veo frente al espejo. Me creo mucho más capaz, porque claro, cuando uno empieza a romper límites físicos, por decirlo así, uno dice, hijo de pucha, pues esto, o sea, si mi mente es capaz de hacer que yo pueda romper como tanto limitante físico, y hasta tanto limitante mental también, pues, o sea, ¿qué más es posible? ¿Qué más puedo hacer? Entonces es como recuperar mucho esa fuerza, la confianza en uno. Eso es brutal. Súper interesante. Vamos a converger esas dos áreas de tu vida, de la construcción y del deporte. ¿Cómo crees que el correr te ayuda a liderar tu empresa? ¿Se relaciona de alguna manera también? Sí, ¿Te ha transformado? sí. Yo siento que me ha ayudado en el sentido de que me enseñó a respetar el proceso. Entonces, con mi compañía yo sé que voy y tengo que ir un paso a paso. Si uno es muy soñador, uno es, no, quiero salir a comerme el mundo. Sí, pero tienes que tener un proceso y tienes que ser paciente, porque ese proceso toma tiempo. Entonces, si hoy estás haciendo una casa, una single home pequeña, hey, ¿cuál es lo siguiente? ¿Y qué es más? ¿Y qué es más? Entonces, para mí, el correr me ha enseñado eso. En el momento en que yo veo mi empresa, yo digo, ok, hay que respetar el proceso. Cuéntanos, lo estábamos hablando ahorita, antes de que pareciera que el día tuviera 5 horas, ¿no? Estábamos diciendo que, digamos que a veces el día no da abasto. Tú que haces varias cosas y que incluso prepararse para una maratón requiere tiempo, requiere esfuerzo, y aparte tu profesión en este país también requiere tiempo y esfuerzo. ¿Cómo haces tú para estar presente en todas las áreas de tu vida? Yo la noche anterior hago una lista de cosas que tengo que hacer. Priorizo. O sea, mi lista de cosas es como así, de un día para otro. Y digo, a ver, ¿qué tengo que resolver sí o sí, o si no se vuelve ya algo muy grave? Entonces, eso es lo que yo estoy usando últimamente. Me han puesto literal a sentarme, a poner un temporizador
vas a estar focus 1 hora, Sí. te suena el temporizador, te vas a dar 15 minutos, 20 minutos para que la mente también como que oxigene un poquito Sí. y vuelves y te sientas y no sientes como todo tan pesado y pues el focus es mucho mejor. Entonces en eso estoy trabajando y así es como me estoy organizando últimamente y bueno, me ha funcionado. ¿Te estás preparando para alguna maratón? Sí, ahorita sí. ¿Para cuál? Voy a correr Indianápolis en noviembre, el 8 de noviembre. ¿Cómo implementas esto en tu rutina? Es decir, supongo que tienes que meter ciertos hábitos dentro de esa lista larga que ya tienes y pues llevas una semana. Yo siempre tengo el espacio del ejercicio, porque es espacio sagrado para mí. O sea, el día que yo no hago ejercicio, yo digo como, siento que me va a enloquecer. Sí. Porque el ejercicio a mí me centra, ¿sí? Y es como mi regalo diario para mí. Entonces, nada, antes estaba haciendo entrenamientos en las tardes, pero ahora literal me tocó cambiar todo un poco y estoy haciendo los entrenamientos muy temprano en la mañana, muy temprano en la mañana. O sea, mis rutinas se cambiaron a que ahora tengo que dormir muy temprano, irme a dormir muy temprano, porque tipo 4 de la mañana yo ya tengo que estar levantada. Claro. Para salir a tener mi tiempo de entrenamiento, porque a mí mi coach me manda mis entrenamientos y bueno, y los fines de semana también pues aprovechar el tiempo que tengo para entrenar, porque cuando yo digo voy a correr esto, Sí. a mí me gusta prepararme y que mi cuerpo no la vaya a sufrir tanto, porque eso es como para lo que uno se prepara, es para que tu cuerpo, o sea, te aguante y termine bien. ¿Qué parte de ti tuviste que derrumbar o eliminar? Vamos a llamar, ¿qué frontera mental tuviste tú que derrumbar, bien sea cultural, familiar o del entorno, para poder hacer lo que hoy haces? Uy, yo creo que esa sí la tengo súper clara. Yo tuve que derrumbar a la Daniela que vivía para agradar a todo el mundo. Ese sí, ya me tocó, sácalo. ¿Cómo te diste cuenta? Porque tocaste un tema bien importante y eso desde la psicología lo llaman máscara adaptativa, desde el crecimiento personal es el ego, desde la espiritualidad es incluso esa identidad construida, ¿cierto? Que es esa cara que ponemos ante los demás, bien sea para protegernos o para agradar en un entorno, y pasa mucho a los migrantes, o sea, pasa mucho porque estamos en un lugar que no es el de nosotros y queremos sentirnos adaptados, queremos sentir que agradamos allá afuera. Entonces es un tema bien importante. Cuéntanos cómo logras tú, uno, identificarlo, porque no es fácil uno darse cuenta que no está siendo uno de cierta manera, y dos, cómo logras romper esa frontera mental. Yo creo que eso también es muy cultural, porque incluso en nuestro país también el tener como cierta vida de apariencia o de que estatus, eso es muy marcado en nuestros países, o sea, eso sí o sí. Pero también durante mi vida, como que fui esa niña que era la niña 10, era la niña que sí, que tenía que agradar siempre, que así se sintiera como... no se sintiera cómoda, entonces no iba a incomodar a los demás, entonces yo me tocaba aguantarme o cosas así. Cuando yo llego a este país y yo sigo como con eso, y yo digo, espérate, porque es que aquí voy a empezar a hacer las cosas no por agradar a los demás, sino ya por agradarme a mí, cumplirme a mí y hacer las cosas por mí. A veces dicen como, no, pero es que cuando la gente hace las cosas solamente por ellas o pensando en ellas, eso es ser egoísta. No, o sea, sí hay que ser egoísta para ponerse uno como prioridad, pues sí, soy egoísta. Entonces cuando ya me doy cuenta de eso, dije como, porque eso también te quita a ti como tu paz, como tu brillo, como que, bueno, sí, estoy haciendo esto, pero sería más feliz haciendo esto otro. Pero pues no lo hago porque pues si dejo de hacer esto de pronto incomodo o de pronto no entro dentro de la forma o dentro del entorno, dentro de lo que está bien. Entonces eso sí dije como no, ya tengo que quitarlo. Y lo mismo si tengo que hablar y tener conversaciones incómodas en este momento, pues
hay que hacerlo. Aquí tocamos un tema un poco interesante que, bueno, en nuestra anterior entrevista tuvo un poco de transformación y es el tema del propósito. Para ti, ¿qué es ese propósito? Y dinos si tú sientes que estás viviendo ese propósito tuyo personal. Bueno, aprovechar todo esto que yo he vivido, que de una u otra forma yo digo como, y la vida a mí no me puso a vivir cosas para quedarme con eso. Casualmente hace poco te lo comenté, que estoy como reestructurándome tanto. Me he dado cuenta que mi propósito en la vida es también ayudar a como aportar a los demás, venir a ayudar a los demás con el poder de la palabra, con el compartir, el decirte a ti, mira, no hagas esto porque no quiero que te pase a ti, ahórratelo. Siento que ese es mi propósito de vida. Y si puedo ser un ejemplo para otra persona, o sea, eso a mí, o sea, el impactar en otros, porque pues a la larga eso me hace feliz. Y uno se va de este mundo y lo importante es lo que dejó, por decirlo así. Súper, porque eso justamente es lo que conecta finalmente con eso que llaman propósito, ¿sí? Es poder dar, es poder entregar al otro desde el área que sea, desde incluso la construcción, desde correr o desde que estés aquí en este momento dando tu voz y dando tu mensaje para los demás, es eso, es vivirlo y es conectar, entonces es muy bonito como tú lo mencionas. Vamos a hablar un poquito de 3 horas, 48 minutos, 18 segundos. ¡Qué emoción! ¿Qué significa ese número para ti? ¿Realmente qué rompiste aquí cuando cruzaste esa meta? ¿Qué es para ti? Ese número para mí significa como me autodemostré que de verdad todo lo que uno quiere y se propone en la vida, si uno lo trabaja, lo saca adelante. Eso para mí significa eso y significó esa maratón para mí, que cuando yo terminé yo dije, uff, honro todo lo que hice y todo el proceso que hice porque a la larga el día de la maratón es el día del show, ese es el día de la presentación final. Pero tú tienes 4 meses antes lidiando con tu cuerpo, con dolores, con sacrificando planes, ¿sí? Porque obviamente uno vive más cansado, uno todos los domingos tiene que salir a correr 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y tus amigos salen el sábado y se van de fiesta, y uno era ahí como, ok, no, pero yo tengo como un propósito y voy por eso, ya habrá tiempo para eso. Entonces como que uno pasa la línea y uno dice como, uff, todo esto valió la pena porque me cumplí. Esa sensación de tu cumplirte, uff, no te la puedo explicar. ¿Cuál es ese proceso y qué maratón específicamente fue la que corriste para que nos pongas un poquito en contexto? Yo corrí Chicago, la maratón de Chicago. Para tú prepararte para una maratón, obviamente tienes que empezar a acostumbrar a tu cuerpo a mínimo correr 3 horas y media seguidas, sin parar. Entonces es un proceso adaptativo en donde en una semana tú tienes ejercicios de fortalecimiento, porque si no haces pesas, o sea, ¿cómo va a tener tus piernas como ese soporte? Hay entrenamientos de velocidad, que es las famosas pistas. Okay. En mi caso, yo por ejemplo, no, es muy rara vez que voy a pista, o sea, porque a mí me toca como, yo entreno muy temprano, entonces yo he cogido parqueaderos, literal, en la mañana, ese es mi óvalo, sí. O sea, ese es mi entrenamiento. Tienes también como los easy run, que son días que de verdad tienes que ir suave y tienes que aprender a ir suave porque pues eso te ayuda un montón. Y ahí, por ejemplo, una vez a la semana tú tienes que hacer un largo. Y un largo es que ese día corres muchos kilómetros. Obviamente cada semana vas aumentando, vas aumentando, vas aumentando, vas aumentando. Hasta que cuando estés casi que unas semanas antes de la maratón ya
te toca empezar a bajar, porque si no llegas demasiado cargado. Sí. Pero pues te puedo decir, hay semanas que tienes volumen, tienes que correr 40 kilómetros, 50 kilómetros en una semana. Entonces tu largo del fin de semana es ir a hacerte media maratón. Es ir a salir a correr 2 horas y media seguidas. Por eso muchos corredores salimos muy temprano en la mañana, porque es que el sol para nosotros es como ¡nah! Demasiado. Entonces, más o menos ese es el entrenamiento. Y pues obviamente obviamente vas a empezar a comer más, vas a estar mucho más, el desgaste muscular es fuerte, pero digamos que eso se vuelve como adictivo, porque sí, cada vez que tú sales o haces unas repeticiones que hoy me cuestan, por la otra semana hago las mismas y un poquito más duras, ya no me costaron. Y así sucesivamente uno dice, bueno, esta vaina, tú puedes ver cómo tu cuerpo va mejorando, tu corazón, el ritmo cardíaco, ya no te cansas tanto, sí, ese tipo de cosas es lo que a ti te hace como, ok, voy por buen camino, vamos bien. Yo creo que no hay nada mejor que un deportista para hablar de la constancia y la disciplina. Entonces, quiero preguntarte si para ti fue fácil tomar todos estos hábitos que nos estás diciendo, implementarlos en tu vida, o hubo algún momento en que tú decayeras, desistieras, dijeras no, o una vez dijiste, entro en el mundo del running y ahí te quedaste. Lo que pasa es que cuando hay pasión es fácil. O sea, eso no me quita el mérito, no le quita el mérito a alguien que le guste hacer algo y pues que coja disciplina con eso. Pero es que tampoco, yo le digo a amigos, yo les digo, es que yo no veo a alguien que no le guste correr metido en esta vaina. O sea, es que no me cabe en la cabeza, y si lo hace, me le quito el sombrero, porque es que hay veces que uno de verdad sale y uno es como, no, hoy no puedo con la vida, hoy no puedo con el cuerpo. O sea, hay dolor, correr duele. O sea, eso, el que te diga lo contrario, duele, pero es un proceso adaptativo, como todo. Sí. Como todo, o sea, estás enseñándole a tu cuerpo a resistir mucho y cada vez más y más y más y más y más. Súper, Dani, muchas gracias. Vamos ahora con esta sección que se llama preguntas y respuestas rápidas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que te gusta de emprender? Como la libertad de crear algo que me gusta. Ahora, lo que no te gusta de emprender. Uy, a veces como la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Eso es como... Sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Un día me dijeron de verdad que es que no te preocupes, que es que todo tiene solución. Y sí, realmente sí. Eso siempre digo, Dani, acuérdate, todo tiene solución. 100% real. ¿Y cuál es el peor consejo que te han dado? No hagas esto hasta que como que todo esté perfecto. Sí, yo, no, o sea, eso no puede ser así. Dani, maratón soñada por correr. Boston y voy por Boston. ¿Qué prefieres, una buena carrera o un buen contrato? Uy, una buena carrera. ¿Es más difícil correr una maratón o es más difícil conseguir un contrato? Depende del contrato. ¿Un contrato soñado? Un contrato soñado, no puedes conseguir el contrato soñado. Listo. Vamos con esta sección que se llama Frontera del Tiempo. Dani, si tú pudieras viajar al pasado, a ese momento que llegaste aquí a Estados Unidos, ¿qué le dirías a esa Dani? ¿Qué mensaje le dejarías? Yo le diría que tranquila, que todo va a estar bien y que hay que confiar en el proceso. O sea, le diría como, de verdad, Dani, suelta y confía, por favor. Eso le diría. ¿Qué le dirías a esa Dani de antes que no se animaba a correr? Le diría como que, o sea, si empiezas, vas a conocer a la mejor versión de Dani. Eso sí, seguro. Wow. Si llegaras hoy a Colombia, ¿qué sería lo primero que harías y qué le dirías a tu familia que está allá? Ay, esa pregunta. Lo primero que haría, bueno, después de abrazar a mi mamá y decirle que, a ella le diría que gracias de verdad por enseñarme a ser tan fuerte. Eso sí, y me tomaría un café, eso sí lo tengo en la cabeza, me tomaría un café con ella en el balcón de su casa, que tiene una vista espectacular. Me tomaría un café y hablaría con ella horas. Sería como las primeras cosas que yo haría. Dani,
¿Qué necesitas cambiar hoy para ver a esa Dani construyendo edificios y para ver a esa Dani corriendo en la maratón de Boston? Yo creo que creer más en mí. Eso es. Ya, confiar más en mí, en creer que todo se puede. Dani, déjale un mensaje a ese emprendedor que no se anima a emprender, a esa persona que no se anima a emprender por miedo al fracaso. Bueno, le diría que el fracaso es parte del camino y es parte del proceso y hay que vivirlo. Pero es que hay que dar ese paso, o sea, yo creo que uno se sentiría más mal no haciéndolo que haciéndolo. Y el proceso es bonito, de verdad el proceso es muy bonito. Siempre va a ser lindo. Yo amo el proceso, respeto el proceso y eso les diría, o sea, que el fracaso no te limite a ti porque, ¿y si todo sale bien qué? Que eso es lo que a veces hay que cambiar un poquito el chip. Uno siempre piensa en como, ay no, lo que va a salir mal, lo que va a salir, no, y es que si sale bien qué, piensa en eso y enfócate en eso y ve por eso. Así que eso les diría y también les diría lo que te comenté. Nunca dejen que alguien les diga que no pueden hacer nada, porque el único que sabe de lo que puede llegar a ser es uno mismo. Dani, qué inspirador, de verdad gracias por ser una mujer que es migrante y que está haciendo historia aquí en Estados Unidos. Gracias por ser parte de Sin Fronteras Mentales. Por favor, dinos cuáles son tus redes sociales, porque sabemos que vas a estar subiendo el proceso de cómo te vas a preparar para esa próxima maratón. Entonces, ¿cuál es tu Instagram o tus redes sociales? Bueno, no, primero que todo, gracias por invitarme, por abrir este espacio. Para mí es muy importante aportar. Bueno, en mis redes sociales es Dani _Dusan. Esa es la donde voy a estar subiendo como todo el proceso y demás, y pues las redes sociales de la compañía es Alazán Construction Group. Ahí también nos pueden encontrar. Bueno, Dani, muchas gracias por tu mensaje y por tu voz. Ustedes. Qué buena charla. Agradecimientos a Juli por toda su parte de edición, producción. Ay,